Bueno, les voy a contar un poquito de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni nació en Capriasca, Suiza, en 1892 y fallece en Mar del Plata, Argentina, en 1938. Sí. Fue una poetisa argentina de origen suizo que pasó a ocupar un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo. Junto a la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarburu, contemporáneas suyas, Sí. conformó la primera avanzadilla en la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento en los espacios de la literatura de América. A los 4 años se trasladó con sus padres a Argentina y residió en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Se graduó como maestra, ejerció en la ciudad de Rosario y allí publicó poemas en las revistas Mundo Rosarino y Monos y Monadas. Se traslada a Buenos Aires y fue docente en el Teatro Infantil Labardén y en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. En 1917 fue nombrada maestra directora del internado de Marcos Paz. Por esa época ella comienza, Alfonsina Storni, a frecuentar círculos literarios Sí. y a dictar conferencias en Buenos Aires y Montevideo. Colaboró en las publicaciones Caras y Caretas, Nosotros, Atlántida, La Nota y en el periódico La Nación. Compartió además la vida artística y cultural del grupo Anaconda, donde ella conoce a Horacio Quiroga, a Enrique Amorín y obtuvo varios premios literarios, entre otros poetas. Sí. En la década de 1930 viaja a Europa y participa en las reuniones del grupo Signos, donde asistían figuras importantes de las letras como lo fue Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna. En 1938 participó en el homenaje que la Universidad de Montevideo brindó a las 3 grandes poetisas de América, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu y ella misma. Víctima de una enfermedad terminal, el 25 de octubre de ese mismo año, 1938, se suicida, decide suicidarse en Mar del Plata. Según algunos historiadores, se arroja de la escollera del Club Argentino de Mujeres y otros dicen que se interna en el mar, caminando, ¿no? Que de ahí verse este último poema, Voy a dormir, ¿puede ser? Sí, ese es su último poema que ella manda al diario La Nación. Madre soltera, hecho que no era aceptable en su época, Alfonsina fue la primera mujer reconocida entre los mayores escritores de aquel tiempo. Con lo que habrá tenido que encontrarse, ¿no? Claro, en todas las diferencias que había en esa época, ¿no? Entre estas cuestiones de derechos, ¿no? Sí. Y su trayectoria literaria evoluciona desde, hablando, si nos internamos dentro de su trayectoria literaria y poética, evolucionó desde el romanticismo hacia el intimismo sintomático del modernismo crepuscular para desembocar en la vanguardia. Es decir, tuvo distintos periodos Alfonsina con su poesía. El rasgo más característico de su producción fue un feminismo combativo en la línea que se observa en el conocido poema Tú me quieres blanca. Bien, Alfonsina se divide en 2 etapas, caracterizada por la influencia de los románticos. Su poesía se divide por esta influencia de los románticos y modernistas, a los que corresponden su primer libro, La inquietud del rosal, 1916, El dulce daño, 1918, Irremediablemente, 1919, Languidez, 1920 y Ocre, 1920, y en su segunda etapa hay una visión oscura, irónica y angustiosa en la que se manifiesta su poesía o su poética en un mundo de 7 pozos del año 1934. Su último libro, Mascarilla y Trébol, del año 1938. También Storni hizo incursiones en la dramaturgia. Sí. En 1927 estrena en el Teatro Cervantes El amo del mundo, y en 1931 aparecieron 2 farsas pirotécnicas que incluían Cimbelina y Pico y Polixena y La cocinerita. En el 1950 edita teatro infantil, pero varias de sus obras para niños permanecen inéditas. Dentro también desarrolló otras disciplinas, dentro de las artes, el periodismo y el teatro. Sí, así en es. 1912 inaugura en la revista Fray Moche una obra periodística singularísima y no valorada hasta hoy. ¿Cuál es?
y desarrolla Alfonsina, están sus crónicas en 1912 en la revista Fray Mocho, y sobre las mujeres de la clase alta. Tiene 2 artículos que se llamaban La vida, que sería el comienzo de una larga serie de textos que conforman una importante obra en prosa, que es una escritura que constataba con el dispositivo discursivo de la época, armado en diferentes flancos contra el feminismo que se agitaba desde Europa. Claro, eso veíamos y por eso nos interesaba mucho cómo ella ya en esa época no politizaba la pluma, y hasta yo en lo personal me atrevería a decir unos primeros esbozos de lo que es la perspectiva de género aplicada al periodismo, ¿no? Bien, sí, los derechos políticos y civiles. La desigualdad de la mujer, ¿no? Con su apoyo en esos tiempos a Julieta Lantel. ¿Sí? Claro. Bien. Después hablamos del artículo que se llamaba De la vida, que es una larga serie de textos, ¿no?, en prosa. Sí. Y el contexto discursivo de la época, dentro de los flancos contra el feminismo que se agitaba desde Europa. En la sección Feminidades o Vida Femenina, que sale en la nota en el año 1919, usa la sección dedicada a la mujer, no para mostrar recetas de cocina o última moda en París, sino para luchar contra el sometimiento legal de la mujer. Bueno, tenemos también, podemos aportar bibliografía sobre Alfonsina. Sí, eso te quería preguntar. ¿Cómo podemos empezar a leer Alfonsina? Una persona que nunca la leyó, por ejemplo, que te está escuchando por primera vez y que hoy se está enterando de quién era Alfonsina Storni. Bueno, hay uno de los libros de Longseller, de editorial Longseller, de Alfonsina Storni, que se titula Van pasando mujeres y otros poemas, con un prólogo de Delfina Muschietti, que es curadora de la obra de completa Alfonsina Storni, poeta también, Delfina Muschietti. También tenemos Alfonsina Storni, biografía esencial de Josefina Delgado, de editorial de Bolsillo. Después hay una obra muy interesante de Tania Diz, titulada Alfonsina, periodista y ironía y sexualidad en la prensa argentina, edición 2006. Tenemos Alfonsina Storni, en el que se desarrolla una serie de textos de Darío Cortés, de editorial Lea, edición 2013, que es un viaje poético por la vida y obra teatral de Alfonsina Storni, ya quienes quieren internarse dentro de los textos teatrales. Gen y figura de Alfonsina Storni, editorial Eureva, prologado por su amigo Conrado Nex Roclo en Buenos Aires en el año 1964. Un libro recientemente es un libro quemado, que es de Alfonsina Storni, de una editorial independiente llamada Excursiones. Ah, sí. Y las obras completas, hay mucha bibliografía sobre Alfonsina. Y de Delfina Muschietti, las obras completas. Claro. Ese último, un libro quemado, tenía las crónicas, era todo un compendio, ¿no? Más o menos de las crónicas de viajes periodísticas. En prosa. Ah, bien. Interesantísimos. Y los últimos periodos, desde el año 1919, poemas de un libro en preparación, de Kodak, 1930, y Diario de viaje, donde hay 3 bloques, que es Río de Janeiro, Brastos y Un joven de Río, Carnet de Ventanilla. De los viajes que ella ha realizado, sus crónicas, sus viajes, sus diarios de viaje y su poesía en prosa. Bien, bueno, Mónica. Alfonsina termina con su vida en el año 1938 debido a su enfermedad, el cáncer. Y bueno, vamos a ser más breves y voy a aportar de Irremediablemente uno de los bloques, 1919, uno de los poemas que se llama Llévame. Sí. Quien quiere indagar va viendo desde los periodos en que Alfonsina fue trabajando su obra.
de las distintas, desde su primer libro, por ejemplo, donde el yo poético empieza a despegar, ¿no? Desde ese periodo tardo romántico. Bueno, pueden ir introduciéndose en distintos periodos en los que trabajó Alfonsina. Llévame. Quiero olvidar que vivo. Llévame a donde sea. Enrédame en tu alma. La aurora centellea. Tómame entre tus manos como blanco capullo y muéstrame a los dioses con gloria y con orgullo. Llévame. Está la noche muy negra y muy sombría. La muerte por los mundos anda de cacería. Hazme olvidar lo mucho que me pesa en los hombros esta carga pesada de pesados escombros. Libértame. En tus manos yo quiero pesar menos de lo que pesan, luces, los pensamientos buenos. Liviana más que el aire liviana, como globo de espuma que asciende en la mañana. Espuma, brisa, aroma, capullo, flor, fragancia. Llévame para siempre, sin rumbo ni distancia.